Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Tenemos en los estudios a don Alberto Bárcena. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal está? Pues muy contento, como siempre que vengo. Muy bien, muy bien. Tenemos temas pendientes hablando de esas mentiras de la historia y nunca mejor que esté usted aquí, porque claro, es una persona cualificada, es profesor, don Alberto Bárcena es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Y la historia contemporánea es esa historia que transcurre entre los siglos XIX y XX. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno del siglo XIX que es el liberalismo. Porque resulta que hubo un tiempo que un papa, que hoy es Beato Pío IX, condenó el liberalismo. Y claro, la gracieta de los superficiales es, anda, mira la Iglesia cómo condena el liberalismo, que no se puede votar. Claro, eso es leerse con una superficialidad muy grande la condena que Pío IX hizo del liberalismo, porque a Pío IX la verdad es que cuando uno lee esos documentos le daba lo mismo que los alcaldes se eligieran por sufragio universal, por sufragio censitario, al ganador de carrera de sacos o entre el más bruto del pueblo. O sea, es que le daba absolutamente igual cómo se eligieran los alcaldes. Lo que se condenaba era la concepción del hombre que había detrás de la ideología liberal progresista, que naturalmente tiene una serie de manifestaciones bien concretas contra la fe. Que eso es lo que yo le quiero hoy que preguntar a usted. Pues si es que el liberalismo... Le voy a pedir un favor, para no irnos por las ramas, porque eso pasó en Francia, eso fue en la Inglaterra esta de los anglicanos. Vamos a España, a la católica España, hombre. Pues aquí la actitud de los liberales, habría que diferenciar el liberalismo histórico del siglo XIX de lo que llamaríamos el democrático del siglo XX, porque este de democrático tenía bastante poco, el del XIX me refiero. Bueno, este tampoco tiene mucho, ¿eh? O sea, no, pero ahora, como no seas como ellos, te dan pa'l pelo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? También, pero es que aquel... Sí. Era abiertamente contra la Iglesia, era heredero directo de la Revolución. No, de libertad, nada. Trágala o muere. Tu servilón, la letra del trágala. Sí. Y además, esa letra la descubrió un colega de la Complutense, que ya no es catedrático, yo creo que ha fallecido, que se pasó toda la vida estudiando el trienio liberal. Y era más rojo que los pimientos de Tudela, o sea que no era nada... Bueno, fíjese, con decir que el Partido Comunista le parecía de derechas, o sea que... Y este descubrió la verdadera letra del trágala, que decía, trágala o muere, tú servilón, absolutista, tú que no quieres constitución. Con los pellejos de los serviles hemos de hacernos portafusiles, es decir, con la piel de los absolutistas que se la vamos a arrancar a tiras. Bueno, esa era la tolerancia, ¿eh? Cuidado. Vamos a poner las cosas en su sitio. Pues aquí en España, cada vez que hubo o se implantó el régimen liberal, incluso ya en su primer ensayo, que es el trienio liberal, de 1820 al 23, empieza inmediatamente una persecución religiosa muy obvia. Sin esconder para nada cuál era el objetivo, pues como en la Francia revolucionaria, desmantelar la Iglesia. Y ya en el trienio pues tenemos exclaustraciones, expropiaciones de los bienes de la Iglesia, tenemos la expulsión de los jesuitas, una vez más, iban ya por la segunda, porque se habían vuelto a traer a España con Fernando VII, tenemos detención y expulsión de obispos, del nuncio, que también es expulsado, el asesinato del obispo de Vic, por cierto. En fin, una clarísima violencia que llaman anticlerical, pero que yo siempre digo que no lo es anticristiana. Bueno, pues el trienio fue lo que fue, 3 años, violentísimos, con guerra civil de por medio. El asesinato masónico de Matías Vinuesa, un sacerdote, al que le machacan la cabeza a martillazos como emblema de la masonería. O sea, Es que el trienio liberal, como todo lo que sea liberalismo, en España concretamente en el 19, es un gobierno masónico. Masón era Riego, Quiroga, su socio. Mendizábal, que es quien redacta el manifiesto de Cabezas de San Juan, también es masón, que luego tendrá un papel fundamental en la desamortización que lleva su nombre, la de Mendizábal, que es como la Francia revolucionaria. Dejar a la Iglesia desprovista de todo bien para que no pueda hacer nada, neutralizarla, deshacerla por ahí.
Esa es la desamortización de Mendizábal. Ya en el 20, cuando triunfa el golpe liberal de Cabezas de San Juan, Mendizábal estaba detrás. Ya. Es una organización de las logias de Cádiz en connivencia con las de América. Ya. De todas maneras, el liberalismo de manera continuada no se implanta porque después del trienio liberal se produce la intervención de los 100.000 hijos de San Luis y vuelve el absolutismo, esos 10 años que van desde 1823 al 33, y a partir de 1833 se establece ya el liberalismo indefinidamente. Y ahí vuelve a haber una intervención, concretamente la noche del 18 de julio de 1834, un cuente que pasó. Las fuentes envenenadas, famosas. 1834, ha transcurrido solamente un año, no llegaba. Desde la muerte de Fernando VII se ha iniciado la guerra carlista y la guerra carlista va a encubrir una auténtica revolución liberal que se da en España. Y de repente, sin comerlo ni beberlo, en julio del 34 la gente se lanza a la calle, unos grupos organizados en Madrid y en pleno centro empiezan a asesinar frailes. Sí, acusándose, hay una epidemia de cólera en Madrid. Sí. Y se le culpa de que es que los muertos se están produciendo porque los frailes han envenenado las fuentes. Y entonces hay que matarlos. Esto que lo relata como nadie Menéndez Pelayo, en los heterodoxos españoles, dice que ya la noche antes se oía en el centro, en la calle Toledo, en la Concepción Jerónima, en fin, donde van a ocurrir los sucesos del día siguiente, una copla cuya letra era «Muera Cristo, viva Luzbel». Muera don Carlos, viva Isabel. Es decir, los liberales muy claro. Se adscribían al partido de Luzbel, lo decían ellos. Bueno, y esa misma copla la transmite Pérez Galdós, porque usted ha hablado de Menéndez Pelayo. Que es muy de derecha el Menéndez Pelayo, claro. Y por lo tanto no vamos a hacerle caso, ¿no? Que dirían algunos. Pero es que Pérez Galdós, que era de los de la otra cuerda, también transmite la misma copla. Sí, así es que eso es innegable. Es que se cantó. Y la muerte de estos religiosos se llevó a cabo con una besania. ¿Cuántos? Pues fueron más de 100. Bueno, en una noche no está mal, ¿eh? Que no está mal. Empezaron por los jesuitas, como solía suceder. Fueron a la calle de Toledo, en el Colegio Imperial. Mataron a más de 12. Colegio Imperial para los madrileños, o quien conozca Madrid. Al lado de San Isidro. El Instituto San Isidro, el actual Instituto San Isidro. Ahí también cuenta Menéndez Pelayo cómo los sesos de alguno de aquellos jesuitas fueron hervidos en una de las tabernas de Concepción Jerónima para comérselos. O sea que aquello era algo diabólico per se. Y la matanza, que luego fueron a los mercedarios, a los dominicos de Santo Domingo del Real. A los franciscanos. A los franciscanos, que es donde acabó la masacre, ya bien entrada la noche. Donde acabaron con la comunidad, cerca de 50 franciscanos que había entonces allí. La mayoría fueron asesinados en el coro, en la iglesia, hasta en las guardillas donde los pillaron. Y lo más curioso es que nadie interviene. Durante todas estas horas de terror, de auténtico terror, porque hay testimonios de gente que lo vivió y que estaba verdaderamente espantada. No apareció tropa. No, es más, se paseaba por la calle con el capitán general al frente y miraba lo que pasaba. Está hablando usted, además con el director de este programa, con el sargento Paredes. Aquí me tiene. Penúltimo de España en milicias universitarias, pero sargento Paredes. De malo que era, me quedé el penúltimo de España. Mire usted, yo me comprometo a llevar a paso ligero a mi pelotón desde el Palacio Real, que es donde más guardia había, a San Francisco el Grande. En 5 minutos. A paso ligero, en 5 minutos me presento con un pelotón y se acaba la broma. Bueno, pues allí en toda la noche no se presentó nadie. No había ningún sargento Paredes, que es más, eran todos peor que yo. El capitán general, que se llamaba San Martín, nada que ver con el famoso libertador del Río de la Plata, San Martín increpaba a los jesuitas, a los supervivientes de la matanza, claro, diciéndoles que cómo se les había ocurrido envenenar las fuentes. O sea, hacía suya la tesis de los asesinos. Y no se paralizó aquello, que para mí es lo más significativo, ya no que haya estos grupos criminales, sino que la autoridad no intervenga. Años más tarde, Martínez de la Rosa, que hay que decir que era el jefe de gobierno, precisamente en esa jornada trágica, ya en su lecho de muerte reconoce que aquello lo organizaron las logias. Evidentemente, ese origen se veía muy claro, ¿no? Ha empezado ya una persecución religiosa sangrienta. Entre otras cosas, porque lo mismo se va a repetir meses después en Zaragoza, en Reus, en Barcelona, y todo eso va preparado, porque todo eso no se queda ahí. Porque de eso va preparado, después de crear este clima de terror,
va preparando otra medida que se da muy poquito tiempo después, que es la exclaustración. Cuente usted la exclaustración para ver si tenía razón Pío IX en condenar la moderna civilización del liberalismo que decía. Pues eso consistía, igual que en la Francia, tengo que citarla una vez más, revolucionaria, en apropiarse de los bienes de la Iglesia. La y exclaustración. Poner acto seguido en la calle a frailes y monjas que vivían en esos conventos, de los que acababan de ser desposeídos, para que se buscaran la vida, y esto es poner en la calle. Es decir, de repente todos los religiosos de este país, iba a decir una palabrota, en mitad de la calle. En mitad de la calle. Pero en la calle literalmente, sin la menor indemnización. Nada. Y sin arbitrar ninguna fórmula para que aquellas personas Imagínese pudieran vivir la tragedia de gente, bueno, claro, estos habían sido movidos, algunos eran ancianos, no les quedaba familia. Enfermos, muchos de ellos. Gente mayor que vivía, pues monjas, religiosos también. Y después que esta gente tenía una vida acomodada a vivir en comodidad, a obedecer a un superior y de repente... una regla que tenía. Una regla, y de repente todo eso... Desaparece. Y algunos acabaron de maestros, de toneleros también, otros emigraron, en fin, algunos fueron acogidos por sus familias, muchos de ellos no, porque tampoco estaban en situación las familias, aparte de que habían perdido contacto en muchos casos con ellos, en mitad de la calle, literalmente en mitad de la calle. Y esto, bueno, la desamortización, precisamente decía antes la de Mendizábal, masónica también, y liberal, 100%, de ese liberalismo decimos. Ahora vamos a contar la desamortización, pero vamos a dar un dato para que la gente se haga idea de qué estamos hablando. Yo he contado el número de sacerdotes y religiosos que había a principios del siglo XIX en España. Y he contado después, he obtenido las cifras de los que hay en 1860, que ya la cosa está pacificada y tal. Bueno, pues entre el número que hay a principios en esos 60 años, se pierden en España 80.000 vocaciones. Hay 80.000 vocaciones menos. Si esto no es una persecución religiosa, cuénteme usted lo que es, ¿no? Era evidente. Y se mantuvo, además, hasta el final del reinado. Después del reinado de Isabel II se recrudece. La gloriosa, la revolución que la expulsó del trono en 1868, es una nueva edición de lo mismo, una persecución religiosa muy clara, y así seguimos hasta la Restauración. Ya. Y todo ello porque se ha establecido un concepto del hombre como ser autónomo. Es decir, es lo que hemos dicho en programas anteriores del siglo de las luces. Claro. Es decir, no necesitamos a Dios. Es más, no se estorba. No se estorba. Y por lo tanto sus ministros también. Claro. Es decir, vamos a acabar con la religión. Bueno, esto es lo que condena Pío IX. Pío IX, el liberalismo de votar al alcalde le da igual. Lo que le preocupa es esto, porque claro, 80.000 vocaciones menos es gente, porque claro, la religión católica es una religión sacramental. Si tú tienes 80.000 vocaciones menos, hay gente que se queda sin sacramentos. Claro. Así de claro. Tantos pueblos, en Francia después de la Revolución, en España también en este momento, se quedan sin párrocos. Bueno, y además, claro, como aquí no se hacen las cosas, aquí... Como decía el otro, algunos de estos no dan patada que no maten sapo, se quedan con los bienes de la Iglesia. Ah, claro, el inmenso latrocinio. ¿Cómo? Que también decía Menéndez Pelayo. ¿Cómo el inmenso latrocinio? Mire, yo pertenezco a una generación de historiadores, de los cuales, auspiciados por el fallecido Tomás y Valiente, que le asesinó ETA, él escribió un libro que se titulaba El marco político de la desamortización en España. Entonces, pues nos dio a todos por hacer desamortización, de manera que tú, si no hacías desamortización, no en aquellos años. Bueno, yo la verdad es que lo cogí de refilón. Bueno, yo no estudié un proceso de desamortización porque mi tesis doctoral fue la biografía de uno de los desamortizadores, de Pascual Madoz. Pero vamos, eso me sirvió para meterme en la rueda de la desamortización, para asistir precisamente aquí en Santander en un congreso muy importante que hubo en el Palacio de la Madalena sobre desamortización y hacienda pública. Y nos reíamos, porque claro, como don Marcelino Menéndez y Pelayo era muy de derechas, con lo del inmenso latrocinio, pues ¿qué se habrá creído este? Oye, cuando llevamos unos meses estudiando la desamortización, nos mirábamos unos a otros, fuera del signo que fuera, dice, ¿un inmenso latrocinio?
una colección, como el chiste ese del que va por la autopista al revés y que va lo cuentan los de Pamplona y los de Zaragoza, depende cómo sea el que lo cuente. El que si lo cuenta el de Pamplona, que ya sabe que yo por matrimonio lo soy, tienes que ponerle al de Zaragoza, que va a Pamplona, pero va por dirección opuesta. Entonces no se entera y va la policía, monta un helicóptero para avisar por lo menos a los coches y dice: atención, atención, que hay un coche que va en dirección contraria. Y dice el de Zaragoza: uno solo, si vienen todos en dirección contraria. Pues esto, un inmenso latrocinio, una colección de latrocinios. Pero descarado, ¿no? Descarado, se quedaron con todas las propiedades de la iglesia. Hicieron depósitos de obras de arte de la iglesia, que se perdieron muchas de ellas, que aparecieron luego por ahí tiradas. Hay una escultura que yo ya he mencionado en algún programa, creo, un Cristo magnífico. No me acuerdo yo de eso que he contado. Que está en el Museo Lázaro Galdeano, y me decía uno de sus directivos que ese Cristo apareció en la calle de Atocha en una esquina y nadie llegó a saber de qué convento salía. Lo habían sacado. Bueno, porque es que, vamos a ver, fíjese, todavía quedan rastros, porque claro, el tema de las propiedades les importaba y muy mucho que quedaran rastros, claro, no porque hubieran sido de la iglesia, sino porque iban a ser míos. En la propiedad privada, amigo mío, eso es un tema que preocupa mucho a los... Y buenos latifundios. A los liberales. Y entonces por eso quedan testimonios y pruebas de que esta tierra es mía. Pero claro, para que quede testimonio de que esta tierra es mía, y dice: ¿y de quién ha sido antes? Dice: ha pertenecido a la iglesia. Pero claro, de lo que ya no queda testimonio es de los bienes culturales, bibliotecas, que como estos nuevos ricos, estos ricachones, normalmente la cultura les trae al fresco, pues todo eso ha ido al fuego. La cantidad de obras de arte, patrimonio artístico que es la de... Y bibliotecas y archivos de la iglesia, bueno, eso fue de lo que más sufrió, ¿no? Sí, porque el concepto que tiene el liberalismo, y por eso estamos hablando de esta mentira, es que el hombre es un ser económico. Claro. Y en función de eso hay que organizarle la vida. Y eso sí es lo que condena el Beato Pío, ¿no? Y el capitalismo feroz, que en ese momento se implanta en toda Europa, en la Europa donde va triunfando el liberalismo, triunfa el capitalismo con la ley de bronce, que se le llama así por la dureza. Oferta y demanda. Yo te pago esto y esto es lo que hay. Y no vayas a reclamar a nadie porque tampoco hay legislación que te cubra. Con lo cual la injusticia social que se produce en ese momento es terrible, como pocas veces. Yo me he pegado meses enteros leyendo el diario de sesiones del siglo XIX. Bueno, a otros les da por hacer otras cosas, ¿qué le vamos a ver? El copista del diario de sesiones anota todas las relaciones que se producen en la sesión. Pues el señor diputado habla, no sé, bom, y entre paréntesis, aplausos, más adelante, signos de reprobación, más adelante, entre paréntesis, el presidente manda al orden. Bueno, pues hay, de los años 30 del siglo XIX, casi 40, ¿no? Hay un discurso de Calderón Collantes, donde, el sufragio censitario es que votan según lo que se paga. Los que pagan mucho votan, son los derechos activos. Los ciudadanos activos, como si los otros no hiciesen nada. Claro. Pero claro, se conceptúa al hombre por lo que tiene. Bueno, pues el discurso de Calderón Collantes, que va hablando, hay un discurso que acaba con la siguiente frase: porque, señores, la pobreza es un signo de estupidez. Y el copista de las Cortes no pone nada entre paréntesis. ¿Y por qué no pone nada? Porque todos los allí presentes están convencidos de que la pobreza es un signo de estupidez. Por eso los herederos de estos liberales, lo único que les preocupa, mira, qué casualidad, es la economía. No les preocupan los derechos, los principios, la economía. No, yo estos me arreglo. Es lo principal. Lo demás, bueno. Lo demás. Y ha dicho algo importante: voto censitario. Cuidado, que de democrático este liberalismo tenía muy poco. No tiene nada. Porque lo dije hablando de la Revolución Francesa hace unos programas, pero es así. Votaban los que tenían a partir de un patrimonio. Los capaces, claro. Los listos. Y los que tenían un dinero para poder votar. Lo cual, fíjese, hila con una cosa que es el concepto calvinista
de esta vida, que usted lo dijo en uno de los programas, ¿se acuerda? Sí, señor. ¿Eh? El éxito en esta vida es una señal de predestinación a la otra, a la salvación. Claro. Y entonces, ¿quiénes somos los listos? Los que tenemos pasta. Claro. Los ricos. Los más respetables, por supuesto. Los ciudadanos activos, que son los ricos. ¿Y quiénes son los tontos? Los que defienden principios. Por eso no se le ocurra a usted en estos momentos decir, oiga, a mí toda su economía me la paso por el arco del triunfo. A mí me importa defender cada vida humana. Me importa defender que no haya ni un aborto. Y dice, usted está loco, hombre. Usted, eso da igual. Eso da igual, hombre. Eso a mí es hace poco me lo decía un amigo, ¿eh? El mal menor, hombre. Eso no es importante. No lo que importa es la economía. La pasta, lo que hay que arreglar es la la economía. pasta. Hablando de la crisis, yo pensaba. Pero si eso, vamos. Y en esto, colaborando cristianos. Que son sí, claro. Bueno, este amigo que me lo decía lo es. Se supone que lo es. ¿Ve? Bueno, pues esto es lo que se condena en la Quanta Cura y en el sílabus. Del que se ha hecho tanto chiste, del sílabus. Claro. Pues lo que se condena es esto, que se maten frailes, que votan los ricos. Esto es lo que... Que se explote. Que se explote a los pobres. A los pobres, que se cree un proletariado mísero. Pero como hay tanto católico acomplejado. Y no se han leído el sílabus, ni saben nada de esto, no quieren saberlo, bueno, pues claro. Yo le voy a decir una cosa. Hay un error muy extendido con la famosa crucecita. Dice, oiga, perdone, a la Iglesia en España no se le aporta porque seamos más o menos católicos. A ver si nos enteramos. No es cuestión de la crucecita. Es un sistema que han puesto ahora. No, mire usted, a la Iglesia se le da un dinero y se le ayuda, no porque seamos muchos o pocos católicos, sino porque les robaron ustedes los bienes. Y porque una vez dice, hombre, ya que nos habéis robado esto, a cambio, dice, claro, porque cuando pasan los años, dice, y ahora que yo legítimamente podía exigirle, oiga, esa tierra que tiene usted, me la devuelve que era mía. Bueno, si hubiera organizado un lío, una tensión social impresionante, dice, bueno, pues hagamos un arreglo, colaboren ustedes al culto. Y dice, bueno, vale, pues venga, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Bueno, pues se le olvida a la gente que la contribución a la Iglesia es un deber de justicia por el inmenso latrocinio del que hablaba don Marcelino. Para que vean una parte de lo que fue robado entonces, Claro. Porque eso no, es muy difícil de evaluar. Se podría hacer lo que se les arrebató a la Iglesia, pero no está hecho. Al detalle, es muy dificilísimo además. Hombre, hemos hecho catas, hemos estado trabajando ya, ¿no? Porque es muy aburrido hacer... Además, pero eso a nivel de toda España... Bueno, hacer una evaluación general detallada. Mire, yo solo le voy a dar un detalle. Usted que es de Madrid. Yo me encontré de refilón, y eso que yo no hacía la historia del patrimonio de Madoz, que fue el de la desamortización. Él se hizo con todas las ventas del Espíritu Santo, que era la venta del barrio de ventas, y lo edificó. O sea, solo con decirle eso, o sea que... Buen negocio. O sea... Pero si se robaron hasta los vasos sagrados, eso, el día de la matanza de frailes, que hemos mencionado ahora, claro. Lo primero que se llevaban eran los objetos de valor que había en las Pero no le he dicho yo que estos no le dan patada que no maten sapo. O sea, estos de tolerancia, que tolerancia ni que 8 cuartos. Estos se van... Y Pío no hay que decir que no era un hombre precisamente retrógrado, ni de mente cerrada. Todo lo contrario. Si cuando le eligen... Hay algunos conventos que empiezan a rezar porque han Madre elegido mía, a un papa un liberal. ¿Dónde vamos a llegar? Tenía fama de ser un cardenal liberal, pero claro, se encuentra con la realidad de lo que hay y tiene que condenarlo. Que era el cardenal liberal, decía que en casa del cardenal, dice, es liberal hasta el gato. Eso decía Lambrusquini, que era uno de los cardenales del cónclave que le eligió. Bueno, pues entre cónclave y cónclave, matanza y matanza. Rapiña y rapiña de la desamortización nos ha dado la hora. ¿Qué le parece a usted? Bueno, que hemos repasado un poco algo de lo que fue ese 19 español liberal. Muy bien, pero sí que nos queda tiempo para darles las gracias, para pedirle que vuelva usted, que la audiencia se lo pide, y para decirles a ustedes que no nos dejen, que se lo digan a sus amigos, que aquí hay un programa donde se habla claro, con libertad, respetando la verdad, porque nosotros tenemos un norte muy claro y muy marcado, marcando el norte.